Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un mega book haul de ensayos. Se me han ido juntando a lo largo del tiempo, o sea, no es que me los haya comprado así todos de golpe, como suelo hacer siempre. Voy picoteando y cuando ya se me han juntado bastantes, pues os traigo un super book haul. Bueno, pues este ya os digo que es un mega book haul de 10 títulos de ensayos que os voy a ordenar. Esta vez os lo voy a mostrar de edición más reciente a ediciones más antiguas, que hay algunas ediciones, sobre todo de ensayo, ya os digo que no se vuelven a reeditar y se quedan un poco con ediciones que si quieres conseguir ese título tienes que irte pues a unos años más tarde. Así que bueno, voy a empezar, ya os digo, con los que se han publicado este año en el 2023, de ahí para atrás. Y bueno, y voy a hacerlo primero con un ensayo histórico que creo que os va a gustar mucho, y se trata del gran historiador y doctor en historia italiano Valerio Massimo Manfredi, que acaba de publicar recientemente 6 lecciones de historia. No sé si aquí ha colaborado Fabio, que es su hijo, que también Fabio Manfredi, que también es historiador y ha colaborado ya en sus 2 últimos ensayos. Sabéis que este autor, bueno, ya os traje la trilogía de Alexandros, os tengo que traer el Ejército Perdido, que es otra de la segunda obra que más me gusta de él después de la trilogía de Alexandros. Y bueno, ya os digo que es un autor que siempre, bueno, se ha dedicado siempre a la educación, a dar conferencias, y ha publicado siempre novela histórica, sobre todo de la antigüedad. Él está más especializado en el tema de Grecia y Roma. Y últimamente ha editado 2 ensayos, que es este que os traigo y otro anterior que va sobre Roma, sobre el Imperio Romano, que también ha coescrito con su hijo Fabio. Bueno, pues os voy a leer un poquito de la biografía de Valerio Massimo Manfredi. Imagino que todos lo conocéis, pero bueno, para que si hay algún detallito así en su biografía que no lo recordéis, pues os lo voy a leer y luego ya os leo la sinopsis. Así intentaré hacer con todos, a ver si así voy más rápido. Bueno, Valerio Massimo Manfredi, nacido en 1943 en Piumazzo di Castelfranco Amelia, Módena, es escritor, es historiador, arqueólogo y periodista. Se define a sí mismo como topógrafo de la antigüedad. Desde 1978 ha impartido clases en diferentes universidades europeas y participado en diversas excavaciones arqueológicas en el Mediterráneo y Oriente Próximo. Pero sobre todo ha dedicado su vida a la historia y a sus libros. Tiene en su haber, amén de artículos y estudios sobre historia, muchas novelas, por lo que es mayormente reconocido. Entre ellas destacan, por ejemplo, Talos de Esparta, la trilogía de Alexandros, La Última Legión, El Ejército Perdido o Los Idus de Marzo. En total ha vendido más de 15 millones de ejemplares. Sus 2 últimas publicaciones son 2 breves ensayos sobre historia de la antigüedad, ambos en Edasa, en esta editorial. La herencia de Roma, escrita junto a su hijo Fabio Manfredi, y esta 6 lecciones de historia. Bueno, pues ya os digo que cuando yo cuando he leído a Manfredi, siempre me ha resultado, cada novela ha sido siempre un montón de datos y siempre bastante fidedignos, porque te explica siempre al final de cada novela qué es real y qué es lo que ha novelizado más, porque hay lagunas de conocimiento, pero tiende a ser muy fiel en el tema de la historia. Entonces me ha parecido siempre que con sus novelas divulgaba la historia. Pues creo que aquí en este ensayo va a ser también un lenguaje, creo que se va a tratar de un lenguaje muy llano, muy sencillo y muy divulgativo, para que todos pues aprendamos historia en un formato muy ágil, con palabras muy sencillas, y bueno, que de esa manera pues bueno, acerque un poco más el conocimiento de la historia al lector. Estos 6 lecciones de historia va de lo siguiente. La historia, dice Manfredi, somos todos, nadie queda excluido, y la historia es maestra de vida. Eso es lo que Valerio Massimo Manfredi trata de mostrarnos en este breve ensayo compuesto por diferentes artículos y conferencias, porque el conocimiento es la única riqueza que podemos compartir y que nadie, ningún ladrón, podrá robarnos jamás, porque quien no conoce ni recuerda marca su destino con las mismas fatalidades que ya han sucedido en la antigüedad. Es decir, que eso es lo mismo que decir que el que olvida la historia está condenado a repetirla, a repetir los errores que se han cometido.
Las aventuras de Ulises, el sueño de un nuevo imperio de Alejandro Magno, la grandeza de pensamiento y acción de Julio César, los grandes inventos tecnológicos de las antiguas civilizaciones, el nacimiento del imperio romano, las peligrosas navegaciones de los cartagineses hasta el fin del mundo, los misterios medievales de los caballeros templarios, todo ello está recogido en este precioso volumen. Retratos y reconstrucciones fascinantes del mundo antiguo, capaces de revelar a la vez actualidad y eternidad de los grandes personajes de la historia y la mitología. Con una prosa digna, solemne, pero muy comprensible, Manfredi lleva al lector a un paseo por el pasado en el que consigue conjugar una gran destreza narrativa y un profundo conocimiento histórico, una oportunidad de entendernos a nosotros mismos y nuestro pasado. Bueno, pues como veis, ya os digo, un pequeño ensayo divulgativo de Manfredi que creo que va a ser muy, muy bonito y que va a... yo he leído mucha historia, pero siempre que leo historia siempre descubro nuevos datos y nuevos acontecimientos históricos, porque claro, son tanto las cosas que han pasado que bueno, que siempre que lee uno, siempre o refresca lo que ya sabía o enriquece, ¿no?, de alguna manera, o descubre cosas nuevas. Así que siempre creo que, y eso creo que se puede hacer extensivo a todos los ensayos que os traigo hoy, siempre es positivo añadir, aportar a nuestro corpus de conocimiento, a nuestra herencia cultural, nuevos datos, nuevas perspectivas y nuevas fuentes que te hablen, porque la historia está escrita por los historiadores. Y los historiadores, pues por muy objetivos que intenten ser, siempre en algún momento utilizan algo de su subjetividad, y no pasa nada, todos somos humanos. Lo que sí que es conveniente es que por nuestra parte, para siempre intentar adquirir los conocimientos más fieles a la realidad, vayamos siempre picando de varias fuentes sobre el mismo tema. Entonces eso creo que es un trabajo de rigor científico, que le llaman los científicos, pero también de rigor cultural a nivel histórico y de procesos humanos. Creo que es nuestra responsabilidad individual como personas el que a lo largo de nuestra vida intentemos siempre buscar las fuentes más correctas y más variadas para poder cimentar bien nuestra cultura y nuestra forma de pensar. Y en ese sentido, pues bueno, intentar acercarnos cuanto más, un poquito más cada día a la verdad, a lo que realmente ha ocurrido, y bueno, y saber un poco colocar las piezas en este gran puzzle que es el conocimiento, ¿no? Y creo que eso nos hace más libres y también nos hace entender mejor lo que nos rodea, ¿no?, y hacia dónde vamos, de dónde venimos, en fin. Creo que no podemos pasar por la vida con una venda en los ojos, porque si no eso es un poco peligroso, la verdad. Bueno, en segundo lugar os voy a traer un libro otro ensayo, que bueno, en este ensayo está escrito por un profesor de universidad italiano, pero que trabaja en diferentes universidades a nivel europeo y en Harvard de Estados Unidos. En fin, es un hombre que da charlas y da clases, y es un hombre muy activo. Y bueno, ha publicado con Acantilado 3 libros ya, 3 ensayos, y en este caso os traigo uno que me ha parecido muy muy interesante y que tiene ya, vaya por la 28ª edición, y se trata de La utilidad de lo inútil, del autor Nuccio Ordine. Ya os digo, es un profesor italiano, ha estado en la Sorbona, en Harvard, en la Universidad de París, en fin, dando clases en muchas universidades, y siempre es invitado a todos los grandes encuentros donde se unen tanto filósofos como literatos. De hecho, este libro, aunque parezca mentira, va sobre literatura. Es decir, que bueno, tiene como 3 partes, ¿no? Una primera habla de la inutilidad o la utilidad de la literatura. Porque bueno, aquí no es que este oxímoron no es que haga de la inutilidad algo inútil. O sea, no es que algo inútil sea útil en algún sentido, sino que viviendo como vivimos en unas sociedades utilitaristas, en las que en lo que no da beneficio, lo que no da réditos, no es útil, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, la literatura da beneficios, no da beneficios, qué tipo de beneficios da,
y para quién, ¿no? Es decir, a nivel económico quizás no dé muchos beneficios, pero a nivel cultural e intelectual da muchísimos beneficios a la humanidad. Este hombre es un hombre que es Nunzio Ordine es un autor que ha profundizado mucho en el Renacimiento y del 16 al 18, los siglos de las luces, ¿no? Cuando el hombre empezó a separarse un poco de la Iglesia y empezó a avanzar en el camino de la ciencia y del humanismo, ¿no? de los conocimientos humanísticos. Voy a leeros un poquillo, os voy a leer así un poquito por encima lo que han dicho de él, porque aquí no hay sinopsis, aquí solamente te ponen como opiniones que han sacado en los periódicos sobre el libro y sobre Nunzio Ordine. Dice: una pequeña obra maestra de la originalidad y la claridad, un libro de innecesario, una guía en esta vida adentellada por la crisis, por el ansia de eficiencia, por las quiebras. Uno de los pocos pensadores actuales que se atreve a publicar lo que la gran mayoría silencia por desencantada desidia. Indispensable para comprender por qué los gobiernos en tiempos de crisis lo primero que recortan es la cultura. Es decir, siempre que hay crisis, todos los gobiernos lo primero que hacen es recortar en cultura. Y eso tiene una razón muy importante que viene en este libro. Este libro se compone por como dos partes, ¿no? Tiene una especie como de introducción, que es un pequeño ensayo de Abraham Flexner, que es otro filósofo, y luego tenemos el manifiesto de la utilidad de lo inútil de Ordini. Os voy a leer un poquito de la biografía de Ordini para que lo conozcáis. Nunzio Ordini, nacido en Diamante, 1958, es profesor de literatura italiana en la Universidad de Calabria y autor de diversos libros, varios de ellos sobre Giordano Bruno y el Renacimiento. Ha sido profesor invitado de centros como Yale, París 4, Sorbona, IEA de París, el CERS de Tours, el Warburg Institute de la Sociedad Max Planck de Berlín. Es también miembro del Harvard University Center for Italian Renaissance Studies y de la Fundación Alexander von Humboldt, así como miembro de honor del Instituto de Filosofía de la Academia Rusa de Ciencias. Acantilado ha publicado 3 de sus obras: Clásicos para la vida, 3 coronas para un rey y Los hombres no son islas, aparte de esta. Y bueno, os voy a leer un poquito. Bueno, es importante que os diga las partes. Está, como os digo, dividido en 3 partes. La primera sería la útil inutilidad de la literatura. Esta sería la primera parte, que es, para mí, creo que es la más interesante, la útil inutilidad de la literatura. Luego una segunda parte que sería la universidad empresa y los estudiantes clientes, es decir, cómo convierten las empresas, las grandes empresas, cómo se han infiltrado en las universidades para convertir a las universidades en recursos humanos de nueva mano de obra para sus empresas, y luego han convertido a los estudiantes en clientes suyos. Y luego la tercera, poser mata, dignitas hominis, amor, verdad. Y luego ya vendría la bibliografía y el pequeño ensayo de Abraham Flexner, la utilidad de los conocimientos inútiles. Así que bueno, me parece una joya, muy breve, pero creo que tiene un contenido sensacional. Y ya os digo, creo que lo que intenta hacer aquí este profesor es intentar dar valor a lo que se ha ocultado desde hace ya por lo menos 15 o 20 años, que es la parte de humanidades, historia, filosofía, literatura. Todo lo que hable del hombre, de la humanidad, se ha ido arrinconando y relegando como algo inútil, que no daba beneficios, que no era rentable, que no estaba dentro del del utilitarismo, ¿no? del capitalismo. Y por lo tanto, pues todo lo que es inútil se aparta, no es útil. Y aquí, pues bueno, este hombre ensalza la utilidad de lo que es inútil para
para el neoliberalismo, ¿no? Pero no para la gente. Es decir, para la gente es muy útil la literatura, las ciencias, en fin, en este caso la literatura y las ciencias humanas. Sabemos que se le ha dado mucho bombo se le ha relanzado mucho a las ciencias exactas, a las ciencias físicas, en fin, a las especialidades de ciencias, porque eran como una especie como de no sé, para aplicarlo en el trabajo a nivel industrial y tal, pues se veía una utilidad mayor, ¿no? Pero se ha relegado un poco, se ha apartado las ciencias humanísticas, las ciencias, las letras, las ciencias humanas se han relegado como algo pues que no es, de hecho no tiene salida, y si estudias filosofía o historia sabes que vas a acabar de profesor, no tiene salida práctica, de aplicación práctica ninguna, cuando esto realmente pues creo que es la única forma de construir los cimientos de una democracia sana y de una democracia donde la gente con su raciocinio y con sus conocimientos y sabiendo cómo funciona la sociedad y la economía pueda tomar decisiones de una forma más libre y no coercitiva, por miedo o por presiones o por falta de datos, por ignorancia. Por lo tanto, creo que esto es una pequeña joya que todo el mundo debería de leer, sobre todo en época de crisis, donde cuando se junta la necesidad con la ignorancia pueden surgir cosas feas. Así que pues bueno, creo que es un libro que nos va a iluminar muchísimo el camino que muchos científicos, muchos filósofos, muchos escritores, mucha gente de cultura ha ido aportando a la humanidad, pues para que tengamos hoy en día un pequeño reducto de civilización, por lo menos en Europa, en fin, algo en los Estados Unidos, algo en Asia, pero bueno, esos pequeños reductos de civilización que no se resquebrajen y se vaya perdiendo más salud todavía en la democracia que hoy en día tenemos, porque si no se construye un futuro progresivo, y pues pueden volver otra vez a surgir lacras antiguos que pueden otra vez volver a traernos guerras o guerras civiles entre hermanos, etcétera. Así que bueno, creo que es muy necesario que todo el mundo, hubo una época que decían la política que la hacemos los políticos y los carpinteros que hagan las sillas. No, todos somos animales políticos y todos los que vivimos en sociedad tenemos que saber de política. Podamos estar equivocados o no, eso da igual. Si el viaje se hace caminando, pero sí que tenemos que tener todos una opinión, tenemos que tener algo sobre lo que sustentar nuestras decisiones. Si no, cuando tengamos que tomar decisiones o tengamos que votar a alguien, ¿cómo lo vamos a hacer? En libertad. Solamente se puede votar en libertad cuando realmente sabes que estás votando, no por coacción o por elementos mucho más simples, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto ya os digo que viene dado por los pilares de la civilización, que es la cultura. Por lo tanto, eso nunca debemos de cuestionarlo como algo inútil. No, es muy útil la literatura, es muy útil, o sea, nos hace más libres, nos hace más críticos, desarrollar nuestro pensamiento crítico, nos hace mirar al pasado y ver cómo nuestros antepasados tomaban decisiones e intentaban solucionar sus problemas. Es decir, todo eso es aprender para que nosotros no volvamos a cometer los mismos errores. Aquí solamente hay dos formas de avanzar. Uno es leyendo libros para no cometer errores, y otro es cometiendo los mismos errores que cometieron para volver otra vez a sufrirlo y volver otra vez a aprender. Pero bueno, cuando tú sufres esos problemas en tu propia carne, siempre te debilita de alguna forma y te frena. Así que si ya tenemos literatura, ya tenemos el conocimiento de gente que ha pasado por la historia, pues chicos, vamos a aprovecharlo para no cometer los mismos errores que se cometieron en otras épocas. Para eso sirve la civilización. Así que creo que es nuestra obligación de todo ciudadano estar bien informado y también tener el máximo de conocimientos y no olvidar nunca que la literatura y las letras, o sea, lo que son las ciencias humanas, son muy necesarias en las sociedades complejas y civilizadas, porque cuando hay mucha gente en un sitio y hay materias primas y hay que hacer economía y hay que organizarse y o sea, todo eso es política, o sea, todo es necesario. Por lo tanto, pues tenemos que saber de humanidades sí o sí.
Así que pues bueno, aquí os invito a leeros este pequeño ensayo, que esto es una joyita, que bueno, que ya os digo que vaya por la 28ª edición, o sea que una joyita preciosa. Bueno, el tercero que os traigo, voy a ir más rápido porque si no, madre mía, aún me quedan un montón. El tercero que os traigo es de Noam Chomsky y este es de política internacional, de geopolítica, pero lo coescribe con Vijay Prasad, este autor, Vijay Prasad, y está prologado por Angela Davis. Bueno, pues este ensayo es del año pasado, del 2022, y los dos primeros que os he traído son del 2023, publicados este año, pero este es ya del año pasado, la retirada, y nos habla pues de la retirada del ejército norteamericano de Irak, de Libia, de Afganistán y la fragilidad del poder de los Estados Unidos. Como os comentaba, hace poco Estados Unidos está pasando por una de sus peores crisis, sus crisis económicas a raíz del 2008, con todas las... Pero bueno, ya venía de antes, ya a partir del 2000 que empezó la globalización y a irse las fábricas a China. Luego vino la crisis financiera del 2008, que era un coge dinero y corre de los buitres estos de Wall Street, y luego ya vino ya pues la crisis sanitaria y social, que es ahora mismo bestial en los Estados Unidos. Pues bueno, esto de la retirada de los países donde estaban metidos es uno de los picos del iceberg que nos adelanta que la crisis de Estados Unidos pues pasa por eso, por replegarse, por meterse otra vez dentro de su país y decir vamos a solucionar lo que tenemos aquí, que bastante tenemos con lo que tenemos. Así que este es una edición de Capitán Swing, es una editorial que os traje hace poquito varias cosas muy buenas de él, Harold Lee Mood, bueno, el de esta que os traje del escritor aquel de Dublín, que era de Inglaterra, que era pintor, que también estuvo escribiendo acerca de la Primera Guerra Mundial. Ahora o sea que Capitán Swing está sacando últimamente, la verdad es que publicaciones muy interesantes a nivel de ficción y de no ficción. Bueno, pues la retirada, es un ensayo que coescriben tanto Noam Chomsky con este chico, con este hombre, Vijay Prasad, que es este chico de aquí abajo. Vale, pues bueno, imagino que ya conoceréis a Noam Chomsky, el lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense de origen judío. Es profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, y una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX, gracias a sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. También es reconocido por su activismo político, caracterizado por una fuerte crítica del capitalismo contemporáneo y de la política exterior de Estados Unidos y otros países como Israel. Considerado de pensamiento socialista libertario, se describe a sí mismo como simpatizante del anarcosindicalismo. El New York Times lo ha señalado como el más importante de los pensadores contemporáneos. Y Vijay Prasad es un ciudadano indio, o sea, nació en Calcuta en 1967 y es historiador y periodista marxista de la India. Es el director de Tricontinental Institute for Social Research, editor de Let's Work Books, corresponsal jefe de Globetrotter y columnista de Frontline en la India. También es miembro senior no residente del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China y miembro del Consejo Asesor de la campaña de Estados Unidos para el boicot académico y cultural a Israel. Es autor de 30 libros, entre los cuales destacan Las Naciones Oscuras, una historia del tercer mundo, o Las Naciones Pobres, una posible historia global del sur. Y bueno, este tema de este ensayo que os traigo de la retirada, os voy a leer un poquito de lo que va. Dos de los más célebres intelectuales abordan las consecuencias del colapso estadounidense a nivel internacional. Desde que las últimas tropas estadounidenses abandonaron Vietnam, no nos habíamos enfrentado a un vacío tan repentino en nuestra política exterior, no solo de autoridad, sino también de explicaciones sobre lo que ha ocurrido y lo que nos depara el futuro. Pocos analistas están mejor preparados para abordar este momento que Noam Chomsky y Vijay Prasad, intelectuales y críticos cuyo trabajo abarca generaciones y continentes.
Calificado como la voz más leída del planeta en materia de política exterior por el New York Times Book Review, Noam Chomsky se une al célebre académico Vijay Prasad, que ayuda a describir los mundos brillantes ocultos bajo la historia oficial y los medios de comunicación dominantes. Estas son palabras de Eduardo Galeano. Para llegar a las raíces de esta época de peligro y cambios sin precedentes. Chomsky y Prasad interrogan los puntos de inflexión clave en la espiral descendiente de Estados Unidos, desde la desastrosa guerra de Irak hasta la fallida intervención en Libia y el descenso al caos en Afganistán. A medida que los últimos momentos del poder estadounidense en Afganistán se desvanecen, este libro crucial sostiene que no debemos apartar la vista de los restos y que necesitamos sobre todo una visión no sentimental del nuevo mundo que debemos construir juntos. Así que bueno, la verdad es que últimamente todos los grandes filósofos y científicos y gente de cultura, todos se están poniendo un poco de acuerdo, ¿no? O sea, coinciden en que hemos llegado a un momento del capitalismo en el que, con la caída de la política económica neoliberal, el capitalismo ha llegado a una situación de crisis curiosa, porque se supone que el enemigo era el bloque comunista, pero bueno, el bloque comunista ya cayó en el 89, pues bueno, desde entonces la decadencia del capitalismo ha sido progresiva y hoy ya estamos en una situación en la que ya no solamente a nivel de pueblos, ¿no? De pueblos que se levanten, hacen revoluciones, sino a nivel de limitaciones del planeta ya se exige un cambio de modelo económico y de modelo energético y de modelo incluso de ritmo de trabajo, ¿no? Por eso es por lo que se habla, últimamente se está hablando en muchos países de la reducción de la jornada laboral, del reparto del trabajo sin mermar los salarios, por supuesto. Así que bueno, creo que al final va a llegar un momento en el que ese decrecimiento va a pasar por eso, por reducción de horario laboral, por empezar un poco a planificar, ¿no? Pues todo lo que es la extracción, el ritmo de extracción energética de materias primas y la aplicación, eso luego en la industria, y a qué ritmo y a qué niveles, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, hay que volver a reconstruir un poco, cambiar el chip que hasta ahora teníamos con el neoliberalismo, que era nada más que extraer, producir y tirar a la basura. Pues ahora creo que bueno. Yo lo hablaba con un amigo el otro día, digo, pero si es que antes las lavadoras duraban un montón, es decir, que la obsolescencia, antes de la obsolescencia programada, ya habían bombillas que duraban 20 años, es decir, que la obsolescencia programada es una de esas cosas que deberían de prohibir, ¿eh? Hacer una especie de análisis hacer inspecciones de calidad en las empresas y decir, oye, si un aparato puede durar 20 años, ¿por qué tiene que durar 6 meses para tener que tirarlo y comprar otro nuevo? Porque además que ni siquiera te interesa repararlo, porque te sale más caro que comprarte otro. Así que bueno, empezar otra vez a plantearnos que los materiales son finitos y las energías también, y que bueno, tendremos que empezar otra vez a cambiar el chip de la economía y empezar a producir cosas que nos duren mucho tiempo y que luego se puedan reparar, que en fin, que le prolonguemos la vida, ¿no? Pero claro, todo eso pasa porque ya el objetivo no sean los beneficios de una empresa, sino el beneficio de los ciudadanos, ¿no? Así que bueno, este tema de la retirada de los ejércitos de los sitios donde se metieron para extraer petróleo y por intereses geoestratégicos de Estados Unidos, este es el primero de los pasos de retirada de un modelo que ya ha entrado en crisis y tiene la obligación y la necesidad de replegarse sobre sí y empezar a replantearse otros modelos alternativos a lo que hay allí, ¿no? Así que pues bueno, me parece pues eso, ensayos de radiante actualidad muy interesantes por voces que bueno, que siempre han estado ahí avisándonos de lo que ocurría, pero bueno, hoy pues bueno, se reafirman en esta realidad. Bueno, el cuarto libro que os traigo ahora va más bien de ciencia. Y bueno, y nos habla de el COVID, el tema del COVID. Este ensayo ya nos
nos transporta al 2020. Estamos en pleno COVID y un escritor colombiano que es el autor de este libro que os voy a enseñar ahora, es un autor que bueno, había publicado muchas cosas en Bogotá y en Colombia, pero vive en Seúl desde hace mucho tiempo y le cogió allí. Cuando empezó lo del COVID, él estaba en Seúl y vio y aprendió de cómo los coreanos del sur qué técnicas aplicaron cuando empezó la pandemia en su país para contenerla, ¿no? Y bueno, y fue uno de los mayores logros que ha habido, la verdad, de todos los países, de cómo se comportaron todos los países. Creo que es uno de los países de los que más deberíamos aprender de cómo lo hicieron, ¿eh? El COVID, bueno, dejando de lado todas las teorías conspiranoicas, estas de los laboratorios y que son armas biológicas y tal, está claro que los bosques cada día son más escasos en el planeta, se está destruyendo más zona verde y por lo tanto llega un momento en el que lo que son hay unos animales que son los huéspedes de los virus y luego están los pequeñas otras especies intermedias que hacen como de vector y luego ya pasaría a la infección a otras especies. Bueno, pues cuando hasta ahora todos los virus estaban más o menos contenidos porque vivían en un hábitat, en sus cuevas. En este caso vamos a suponer que es un murciélago, que es lo que se supone que donde habitaba el virus del COVID, y ese es el huésped al que no afecta, es decir, mueren algunos pero no llegan nunca a terminar con el huésped porque el virus necesita siempre un huésped, no atacarlo para luego poderse propagar. Entonces habían especies intermedias que eran luego los vectores que iban a ir pues contagiando. Pero cuando nos cargamos los bosques solamente queda el reservorio y nosotros, ya no hay más especies intermedias porque no las hemos cargado, ni bosques. Entonces pues directamente tiene que pasar sí o sí el virus de la cueva donde habita dentro del murciélago a nosotros. Sea porque nos comemos el murciélago, porque el murciélago nos pica o porque nos acercamos allí a coger unas babas que tienen allí que son muy valiosas para el hombre. Sea una cosa u otra, llega un momento que ya no existen especies intermedias que amortigüen la propagación de esos virus que salten al hombre. Por lo tanto, pues eso es lo que es la teoría pues ahora mismo más defendida por los científicos, ¿no? Y por lo tanto eso va a ocurrir otra vez. Es decir, todos están de acuerdo con que igual que se había adelantado el tema del cambio climático y la crisis climática que estamos ahora mismo sufriendo, ya empezaron a decirlo desde los 60, luego en los 90 con mucho más fuerza y hoy ya pues bueno, ya la tenemos aquí. El tema de las pandemias es exactamente igual. Si nos cargamos, si sabemos cómo funcionan las transmisiones de los virus, sabemos que bueno, que se necesitan una serie de especies intermedias para que nunca llegue al humano. Si nos cargamos las especies intermedias, solo queda el virus, tiene que sobrevivir. Entonces, si no tiene otras especies a las que infectar, pues no le queda más remedio que infectarnos a nosotros. Entonces ahí se hace la mutación, hace una mutación para que pueda afectarnos a nosotros. Entonces este libro que os traigo, que os lo voy a enseñar ya que soy muy pesado, se llama Los días de la fiebre, escrito por este escritor colombiano, Andrés Felipe Solano. Este, ya os digo, es uno de esos estudios que me parece muy interesante en el sentido de que él fue testigo en pleno COVID de cómo lo hizo el gobierno surcoreano y bueno, y cómo todas las medidas se centralizaron desde arriba y se impusieron a toda la población y todo el mundo tenía que obedecer sí o sí, si no el que una minoría no quisiera hacer algo iba a arrastrar a una mayoría. Por lo tanto, esa forma de actuar fue la que este hombre vio en primera persona como testigo y bueno, y escribió un libro a raíz de este tema. Yo recuerdo cuando empezó todo el tema este del COVID, yo trabajo en un hospital
Y bueno, no sabíamos nada tampoco, era una cosa novedosa para todos. Entonces yo recuerdo que había pues eso, muchísimas teorías extrañas, muchas cosas por las redes sociales, nadie sabía qué estaba pasando, había mucha confusión. Ahí me di cuenta de que las redes sociales en algunos aspectos, para cosas importantes realmente, hay que ponerlo en tela de juicio, porque es que habían ahí cada melopea que pa' qué. Rápidamente hice un apagón de comunicación, me aislé de todo tipo de noticias extrañas y me fui directamente al meollo de la cuestión. Y descubrí que había un científico que era el que estudiaba las variantes, es decir, ¿os acordáis de las diferentes variantes, ¿no? La delta, la gamma, la beta, no sé qué. Pues bueno, cada una de estas variantes, la india, la británica, la tal, pues estas era este hombre en su laboratorio de bioingeniería donde veía las mutaciones. Y este hombre trabaja en Nueva York no pertenece al gobierno norteamericano, sino a la OMS. Es como una fundación que tiene financiación pública, casi todo es pública, de la OMS y de algunas empresas públicas, y es como un laboratorio independiente. Y ese hombre era el que se le había asignado la tarea de descubrir los nuevos cambios, las nuevas mutaciones, para advertir a los gobiernos y que se prepararan para el nuevo brote, ¿no? Que se le llama un nuevo brote, es porque había habido una variante que iba a infectar a los que ya habían tolerado, ya se habían inmunizado de las variantes anteriores. Entonces yo me fui directamente a ese hombre, que era, por cierto, también era un científico surcoreano que trabajaba allí en los laboratorios de Nueva York, y bueno, me metí en su canal, puedes poner los subtítulos, y yo ahí me iba enterando de lo que estaba pasando realmente. Fue el primer hombre, el científico fue el primero que dijo que era por el aire y que había que ponerse mascarilla sí o sí, pero al principio del todo fue el primero que aquí no hicimos caso hasta los meses no nos pusimos la mascarilla, y aquel fue el primero que lo dijo y que se aplicó en Corea del Sur. Así que bueno, la experiencia de Corea del Sur fue algo que creo que de la que tenemos que aprender, porque ya os digo que esto se repetirá, esto van a pasar más veces. Os voy a leer primero un poco la biografía de Andrés Felipe Solano. Este chico es nacido en Bogotá en 1977, es joven, es autor de las novelas Sálvame, Joe Luis, Los Hermanos Cuervo y Cementerios de Neón, publicadas por Tusquets. También del libro periodístico Salario Mínimo, Vivir con Nada, en el que relata su experiencia en Medellín como trabajador en una fábrica textil durante 6 meses. En 2008, una versión de esta crónica fue finalista en el premio FNPI presidido por Gabriel García Márquez. En 2010, la revista inglesa Granta lo eligió como uno de los 22 mejores narradores jóvenes en español. Ha publicado artículos y cuentos en el New York Times, Magazine, Maxwitz, Granta y Gato Pardo, entre otros. Su libro Corea, apuntes desde la cuerda floja, recibió en 2016 el premio Biblioteca de Narrativa Colombiana y vive en Seúl desde hace 7 años. Bueno, pues con este pequeño librito que os traigo hoy, que ya os digo que es muy pertinente para que, como os decía antes del tema de la historia, para aprender de lo que nos ha pasado y para que no se repita otra vez, ¿no? Cuando vuelva a ocurrir otra vez, que estemos ya preparados, ¿no? O sea, que nos haya servido de algo estos 2 años y pico de COVID y de desastres humanos, o sea, humanitarios, para aprender, para que la próxima vez que ocurra, pues que nos pille un poco confesados. Así que os leo un poquito de qué va este libro, que creo que es muy revelador. En marzo de 2020, Corea del Sur se convirtió en un ejemplo de cómo frenar el COVID-19, y eso podría justificar que este libro fuera un recuento de las medidas que adoptaron para lograrlo. Un reportaje sobre las restricciones lúcidas o polémicas del país que nunca mirábamos. El mismo de Parásitos, la película aquella que le dieron los Oscar, o un ensayo sobre todo aquello que los asiáticos hacen diferente. Podría ser un texto especulativo sobre el futuro de la sociedad y sobre cuáles son los límites de la privacidad frente al bien común. Podría ser todo eso, sí, y tal vez lo sea, pero ante todo es un testimonio literario de alguien que vio perplejo cómo su mundo se sacudía durante 100 días febriles. Es decir, un libro sobre lo que hemos sentido todos y sobre las preguntas que tardaremos años en responder.
Así que bueno, creo que es pues eso, un pequeño ensayo que nos aporta más luz pues a una situación de emergencia sanitaria a nivel global, que creo que siempre es importante verlo desde la óptica de un testigo que estuvo allí presente en uno de los países que cogió un poco las riendas científicas del problema prácticamente desde un principio. Y como lo hicieron, en fin, creo que hay muchos elementos de los que se aplicaron en aquel país en el 2019-2020 que deberíamos de aprender de ello. Bueno, había pensado en hacer un mega book haul de ensayos, pero creo que os voy a traer solamente 5. Lo vamos a dejar en un book haul normal de ensayos, porque es que como me enrollo tanto, si sigo con los 10 que tenía previsto, se me va a hacer aquí, me voy a subir casi a las 2 horas. Así que voy a traeros ya el último libro y ya lo dejamos en 5 libros, 5 ensayos. Y si queréis, si os parece bien, en una segunda parte ya os traeré los otros 5 que faltan. Si os parece bien, porque es que estoy ya cansado de hablar, me he enrollado como las persianas y bueno, los ensayos es lo que tiene que sacan la... En fin, te hacen hablar, te hacen sacar ahí tu rollo sobre cada tema, en fin, así que pues bueno, os voy a traer ahora un libro muy bonito de astronomía, escrito por un astrofísico canadiense, vamos, que es espectacular y además muy bonito para leerlo a los niños y a todos los que somos un poco, pues bueno, que no hemos estudiado ciencias ni astronomía ni cosas de esas, así que no, a mí me gusta, me encanta la astronomía, pero bueno, a nivel divulgativo. Tampoco, hay veces que sí que sigo algunos canales de astronomía, como el de Cata, que es ese canal chileno que es muy bueno de astronomía, pero bueno, cuando se puede hacer fórmulas en la pizarra, yo ya digo, hasta aquí, cojo un 10%, más no puedo, así que, pero bueno, esta joyita que os traigo sí que es algo divulgativo y muy hermoso, y se llama Una pequeña historia para entender el universo, del escritor, del astrofísico Hubert Reeves, y prólogo de Jorge Wallsberg, editado por Coma Negra. Bueno, pues este hombre, el astrofísico y ecologista, es este señor que hay aquí. Y bueno, este hombre, pues bueno, escribió el libro pensando en sus nietos. Así que ya os podéis imaginar que es muy, muy bonito y muy ameno, muy divulgativo. El astrofísico y ecologista canadiense Hubert Reeves, nacido en 1932, fue consejero de la NASA entre 1960 y 1964. Y en 1965 fue designado director del Centro Nacional de Investigación Científica de París. Su obra ha sido traducida a múltiples lenguas y ha recibido numerosos premios académicos y literarios. En 1999 la Unión Astronómica Internacional puso el nombre de Hubert Reeves al asteroide 9631. Así que mira, han bautizado un asteroide con el nombre de este hombre, así que eso a mí me encanta. Es precioso, porque eso ya se va a quedar ella para siempre, vamos, mientras que esté el asteroide por ahí bululando, nos acordaremos de este hombre. Me encanta. Bueno, os voy a leer un poquito la sinopsis de este libro. Dedico este libro a mis nietos. Al empezar a escribirlo tomé conciencia del valor simbólico que podía otorgarle, el de un testamento espiritual. ¿Qué quería contar a mis nietos acerca de la historia de este gran universo que ellos continuarán habitando después de mí? Este libro surge de las conversaciones con una de mis nietas en las noches de verano. Dialogamos bajo el cielo estrellado, que contemplamos cómodamente estirado sobre unas tumbonas. La contemplación de la bóveda celeste y la sensación de encontrarnos entre los astros provocan el deseo compartido de saber más acerca de este cosmos misterioso que habitamos. Este libro tratará cuestiones de ciencia sin por ello excluir la poesía. Todos somos nietos de Hubert Reeves, dice Jorge Wagenberg. Así que bueno, ya veis que es una preciosidad. Es un librito muy breve, 125 páginas, con solapitas y con letra, pues más bien tirando a pequeña, medianita, pequeña. Pero bueno, al ser cortito, yo creo que va a ser muy ameno. Y yo creo que va a estar, ya os digo, va a estar escrito con un lenguaje muy llano, muy sencillo y muy didáctico para ser contado y narrado a cualquier hijo, ¿no? A cualquier niño. Así que pues bueno, aquí os traigo esta pequeña joyita, esta pequeña
pequeña historia para entender el universo, que creo que incluso a todos nos va a hacer falta, incluso a los adultos, que aunque sepamos que cuántos planetas hay, pero ahora resulta que Plutón ya no es un planeta, sino un planetoide o un pequeño planeta, entonces ahora resulta que hay menos, ya no hay los que habían. Así que vamos a refrescar la memoria. Yo creo que nunca nos viene mal volver otra vez a aprender y a revisar y a descubrir algunos datos que desconocíamos. Así que bueno, esta pequeña joyita de astronomía también pues me parece una cosita preciosa. Y bueno, como os digo, ya vamos a dejarlo aquí. Os he traído 5 ensayos, los más actuales, luego ya los otros continuaríamos. Me he dado, ya os digo, os lo he ordenado por fechas de edición, de primera edición, y os lo traeré en una segunda parte. Pero bueno, estos 5 son los más de radiante actualidad, los más que tocan, pues ya os digo, temas de geopolítica, de historia, el de Máximo Manfredi, este de literatura, de la utilidad de lo inútil, que es precioso, el del COVID y el de astronomía. O sea que muy variadito, y creo que bueno, que sea uno o sea otro, y para descansar también entre grandes novelas de ficción, pues estos pequeños ensayos así muy de diversa temática creo que van muy bien, pues para eso, para de vez en cuando pues descansar de las grandes novelas, y también para aportarnos conocimientos, que creo que siempre es una satisfacción el acostarnos, el irnos a dormir por las noches un poquito más cultos que como nos hemos levantado por la mañana, ¿no? Así que eso siempre creo que es un valor que nos aporta como personas, ¿no? Así que bueno, espero que os haya gustado este book haul normal de 5 títulos, pero que me he enrollado y lo habré convertido en un book haul estirado, así muy gordo, pero bueno, es que me enrollo mucho, lo siento. Así que bueno, ya más adelante os traeré la segunda parte de este book haul, si os parece, y bueno, espero que hayáis sacado algún título interesante para vuestras listas de pendientes. Y nada, ya por último, despedirme de vosotros, desearos una semana maravillosa de lecturas, y ya pues nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Gracias de nuevo por estar aquí, y un abrazo, lectores.